Quiero que me acompañen a Juan 17. ...14, 15, 16 y 17. A esta enseñanza yo le he puesto santifícanos en tu verdad. Pienso que es dos palabras muy fuertes, santifícanos en tu verdad. Acompáñenme a leer, dijimos 14 al 17. Dice el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a orar y poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque todos los días son en el amén y el sí en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por habernos apartado del mundo, Señor, por habernos guardado del mundo, por habernos guardado del mal, Señor. Santifícanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a leer. Miren, yo lo dividí en 3 partes, Juan 17, y la primera parte, si los que apuntan, es del versículo 1 al versículo 5. Y le puse por nombre la glorificación del Señor para dar salvación y vida eterna. Eso es lo que habla del versículo 1 al 5. Y luego la otra parte de la palabra es santificados por la palabra. Del versículo 6 al versículo 19. Y finalmente la otra parte que le puse por nombre, la glorificación del creyente y la unidad de la iglesia. Del versículo 20 al versículo 26. Muy bien. Vamos a ver la glorificación del Señor para dar salvación y vida eterna. Vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Si ven en el primer versículo, dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Cuando hablamos de esta primera parte, la glorificación del Señor para dar salvación y vida eterna, vemos que es la oración más larga del Señor Jesús en la tierra. Toda es la oración del 1 al 26. Y para ver quién es el Señor Jesús, quién está haciendo esta oración al Padre, vemos que dice Santiago, si la oración del justo puede mucho, ahora imaginémonos la oración del Señor Jesús al Padre. Es una oración, a lo mejor en algunas Biblias dice la oración
sacerdotal o la oración de Jesús a sus discípulos. Pero es una oración sacerdotal de intercesión. Y vemos que el Señor Jesús es sacerdote, su oración la hace como sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Su oración al Padre fue perfecta, escuchada y recibida en el trono de la gracia. Nada más rápidamente para saber quién es el sacerdote que está intercediendo por nosotros. Vamos a Hebreos 7, 22 al 27, y dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no se mueve, es eterno. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes que hacían, cada año entraban a interceder por el pueblo, pero primero ofrecían un sacrificio por sus pecados y luego los sacrificios por el pecado del pueblo. ¿Cuántos levantamos los ojos al cielo cuando oramos? ¿O siempre nos postramos? Yo tal vez les puedo comentar que algunas veces voy caminando y levanto los cielos, mi vista a los cielos, y le pregunto cosas al Señor. No cuando oro, no a veces cuando voy caminando. Pero aquí el Señor Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y cuando dijo Padre, la hora ha llegado, ¿a qué hora se refería? Y es la hora de su muerte, ¿no? En griego quiere decir jora. Y me llama la atención que también jora, aparte de definirse como la hora, jora, también quiere decir anochecer. Resulta que viene llegando la oscuridad. Eso también quiere decir jora. Entonces la hora de su muerte había llegado. La diferencia fue que el Señor Jesús, como dice Hebreos, no tuvo que ofrecer primero un sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Él era sacerdote y sacrificio al mismo tiempo, y lo hizo una vez y para siempre, al ofrecerse por expiación, como expiación por el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Zacarías dice por ahí que en un día el Señor quitó el pecado del mundo. En la oración del Señor Jesús es una plática con el Padre, entre el Padre y el Hijo. Así tiene que ser nuestra oración. ¿Qué traemos nosotros? Y más cuando llegue la hora, ¿no? La hora ha llegado de nuestro tiempo en esta tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Todo lo que vine a hacer en la tierra, ya lo hice, Padre, para glorificarte.
Todo lo que el Padre le había dicho a Jesús ya lo había hecho. Por eso le dice: Padre, la hora ha llegado, ahora glorifica a tu Hijo. ¿Y qué estaba pidiendo el Señor Jesús cuando le dijo: glorifica a tu Hijo? Es que lo que sucede es que todo en el Antiguo Testamento, las profecías hablaban de Jesús, que iba a venir el Mesías y que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Isaías 43, ¿no? O 53, no recuerdo. Y era necesario que el Padre honrara esas palabras y honrara su nombre aquí en la tierra. ¿Cómo? Glorificando al Señor Jesús en su muerte, pero sobre todo con su resurrección. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor Jesús? Que cumpliera la palabra, para que Él resucitara. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Entonces, le está diciendo al Padre: glorifícame. No se te vaya a olvidar, después de que me resucítame, para que yo dé vida eterna. ¿Para qué era necesario glorificar al Hijo? Que resucitara. 4 puntos apunté. 1, para dar salvación. Por eso es que el tema, esta parte se llama la glorificación del Señor, para dar vida, salvación y vida eterna. Entonces, 1, ¿por qué era necesario que resucitara el Señor? Para dar salvación. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Para qué más? Era necesario que resucitara para dar vida eterna a todos los que creímos en Él. Dice Juan 5:11-12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. ¿Cuántos tenemos al Hijo aquí? Amén. ¿Por qué más tenía que glorificar el Padre al Hijo? Para confirmar sus enseñanzas. Primera de Corintios 15:14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Fíjense la importancia de lo que le estaba pidiendo Jesús al Padre: glorifica al Hijo. ¿Qué más le dio el Señor desde que murió en la cruz y ascendió a los cielos? Autoridad. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Para eso era necesario que el Padre glorificara al Señor Jesús, para dar salvación, para dar vida eterna, para confirmar sus enseñanzas y para darle autoridad en los cielos y en la tierra. Y luego dice, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dice. Fíjense cómo aquí el punto importante es que te conozcan a ti. Quien no conozca al Padre no va a tener vida eterna. Dice Hebreos 8:11 y 12. Ahí es donde dice que conoce al Señor. Dice en el 10, dice que pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Y en el 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor.
Porque seré propicio, dice el Señor, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué es lo primero que hay que hacer si el Señor ya puso sus leyes, su palabra en nuestra mente y sobre nuestro corazón las escribe cuando nosotros la guardamos? Alguna vez comenté que, como dice Corintios, la palabra mata pero el Espíritu vivifica. Cuando nosotros guardamos la palabra es cuando el Espíritu Santo escribe en las tablas de nuestro corazón, es cuando se guarda la palabra en el corazón. El perdón ahí está, disponible por lo que hizo el Señor en la cruz. Y junto con ese perdón viene la justicia, que es por la fe en el Señor. El que cree en el Señor es justificado delante del Padre. Y cuando nosotros creemos y somos justificados, resulta que también esa fe produce vida eterna. Porque conocemos al Padre y al Hijo. Por eso es que dicen, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, al único Dios y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y luego dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Y el Señor acabó la obra. No es necesario hacer nada más. Así que los creyentes, los que han creído, los que han recibido, los que han guardado la palabra, no podemos perder la salvación. La cruz se convirtió en un medio para alcanzar salvación y vida eterna y glorificar a Dios en la tierra. La obra del Señor. Yo he acabado la obra que me diste, dice el Señor. Hebreos 10, 12, 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Acabó la obra el Señor. ¿Cómo nos hizo nosotros? Perfectos delante del Padre. ¿Qué más hizo? Nos santificó. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la obra que nos ha dado a cada uno de nosotros para hacer aquí en esta tierra? ¿Cuál es la obra que te ha dado? Pregúntale cuál es la obra que te ha dado para hacer en esta tierra y glorificar su nombre. Miren, con la muerte del Señor Jesús y su resurrección, ¿saben también qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis 1, 5, 6. ¿Para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Para tener autoridad y para orar. Y la primera obra, he acabado la obra que me diste. ¿Cuándo le vamos a decir al Señor así? En el último tiempo de nuestra vida, cuando la hora llegue para estar delante del Padre. Y entonces sí le vamos a decir, he acabado la obra que me diste. ¿Cuál es esa obra? Cada quien tiene una obra. ¿En dónde? Voltea a tu lado y ahí tienes una obra que hacer. Y si falta alguien, es porque te falta hacer esa obra. ¿Están tus hijos? ¿Está tu familia?
¿Cuál es la primera obra que nos mandó a hacer el Señor en nuestra tierra? En el hogar, en la casa. Y también luego tenemos hijos espirituales, ¿no? También hay que darle seguimiento para que al final podamos decirle al Padre: Padre, la obra, he acabado la obra que me diste. La hora ha llegado. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame, dijo el Señor Jesús. Tú al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí entendemos cómo el Señor Jesús está hablando de su preexistencia divina. Cuando le dijo a los fariseos: antes de Abraham yo soy. Para aquellos que creen que el Señor Jesús nada más fue terrenal, no, también estuvo en la formación del mundo. Antes de que adoptara su forma humana, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Pero miren cómo dice Apocalipsis del Señor Jesús de esa glorificación. Apocalipsis 5, 11, 13 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones y millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Él es digno de tomar todo esto. Y oí decir, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, a los dos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entramos al otro tema: santificados por la palabra. Versículos 6 y 7. Aquí ya les está hablando, ya no está hablando Jesús con el Padre sobre su resurrección, sobre su muerte y su resurrección. Ya está hablando sobre sus discípulos, sobre los hombres que les dio del mundo. Dice versículos 6 y 7: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Versículo 8. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tú y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué los discípulos glorificaron al Señor Jesús? Porque creyeron en Él. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, glorificamos a Él porque creímos que Él vino. Sus discípulos fueron elegidos por el Padre, aunque algunos lo rechazaron, ¿no? Como Judas. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Todo mundo lo sabe, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo para salvación fuimos escogidos. Por eso es que dice Jesús que el Padre es quien le da a Jesús a sus discípulos. Y la forma de glorificar a Jesús
es cuando los apóstoles creyeron y guardaron la palabra del Padre que fue enviada por medio de Jesús a ellos. Y de esta forma el Señor Jesús se convierte en el maná, en el pan de vida en este mundo. Se convierte en el camino, aquel que no encuentra un camino en esta vida. Se convierte en la luz del mundo, aquel que anda en tinieblas. Nosotros, lo vuelvo a repetir, cuando creemos y recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, honramos al Señor Jesús con nuestra fe y glorificamos y exaltamos a Dios. Y cuando dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjense esta oración de intercesión del Señor Jesús ante el Padre. Rogó por todos nosotros. El Señor no pide por el mundo. Deja claro que no pide por el mundo, porque sabe que el mundo entero está bajo el maligno. Sino pide por sus discípulos para que sean guardados del mundo y sean uno. Dice Juan 10, 27, 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor Jesús, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si usted está en Cristo, nadie le va a poder hacer nada. Nadie, dice, la puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el Señor Jesús. Aunque el mundo entero, nosotros somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Lo que el Señor pide para sus discípulos, para sus apóstoles, le dice al Padre, yo ya no voy a estar con ellos. Y entonces le dice, Padre, guárdalos, protégelos en tu nombre. Fíjense el poder del nombre del Padre. ¿Y saben qué es eso? Protección y que los guarde es cobertura espiritual. Es como la iglesia. ¿Quién ora por esta iglesia? Los pastores. ¿Quién ora en la familia? El sacerdote, ¿no? Esa es cobertura. ¿Y quién ora por toda la iglesia del mundo? Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y ya está hablando de la iglesia, y ya está hablando de la familia. Dice, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ojo con esta palabra, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Cuando el Señor Jesús estuvo con sus discípulos y anduvo con ellos, les hablaba, les enseñaba su palabra, pero sobre todo les enseñaba a obedecer. Qué difícil es enseñar a obedecer, ¿no? La palabra. Por eso es que ninguno se perdió. Y esto quiere decir que Judas nunca nació, nunca perteneció a los 12, para que se cumpliesen las escrituras, obviamente. Porque dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos vamos a resucitar en el día postrero? ¿Usted cree eso? Esa es la oración intercesora del Señor, la oración sacerdotal. Pero aquí también nosotros
¿Qué le vamos a pedir al Padre cuando dejemos este mundo? Cuando la hora llegue de nuestro tiempo. Le vamos a decir así como el Señor Jesús: yo voy a ti, Padre, pero mis hijos que se quedan en este mundo, guárdalos en tu nombre. Cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, en oración y palabra. Y voltea al lado, ahí están sus hijos. ¿Está toda su familia? ¿O no han llegado? Yo los guardaba en tu nombre y ninguno se perdió. Versículo 13 y 16. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesús fue apartado para traer la palabra de Dios a esta tierra y dársela a los hombres. Por eso dice el Señor Jesús: mi gozo ha sido cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Ahora, la misión de nosotros es completar la misión del Padre y darla a conocer al mundo, esta palabra. Por eso le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice en Juan 15, 19, si fueran del mundo, el mundo amarían lo suyo. Si nosotros fuéramos del mundo, no estaríamos aquí. Amaríamos las cosas del mundo, pero como no somos del mundo, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, eso no nos extrañe. Hoy nuestra relación es directa con el Padre. El velo se rompió, lo que nos separaba del lugar santísimo, el Señor, con su muerte y resurrección, hizo un camino nuevo y vivo para llegar al Padre. Ahí está llamando el Señor, ¿no? Y le pide al Padre que nos guarde del maligno. Porque nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren qué importante es la palabra del Señor. La palabra de Dios, las palabras de Dios, toda esta palabra que usted tiene en sus manos, en su Biblia, son santas. Porque vienen de un Dios 3 veces santo. ¿Cómo es su palabra? Es limpia, es pura, es perfecta. Su palabra nos va a hacer libres. Nos va a guardar para no pecar contra Él. Su palabra nos va a dar inteligencia. Su palabra va a purificar nuestras almas. Pero sobre todo la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas.
Entonces la palabra de Dios, la verdad, nos aparta del mundo. ¿Por qué? Cuando estamos aquí en el mundo, cuando conocemos la palabra del Señor, nos aparta del mundo, porque en el mundo hay mentira. Y Él nos lleva donde hay verdad. Eso es lo que hace la palabra. Lo primero que hace es apartarnos del mundo. Por eso dice el Señor, santifícalos en tu palabra. Nos aparta, nos hace diferentes, nos cambia. Por eso el mundo nos aborrece. La palabra nos separa, nos purifica, nos limpia. La palabra es el medio para el fruto de la santificación. Por eso dice, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Versículo 18 y 19, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así como el Señor Jesús fue enviado por el Padre, nosotros somos enviados ¿por quién? Por el Señor Jesús. Y el Señor se santifica, dice, a sí mismo, porque Él es la verdad. Y su palabra, la verdad, está en nosotros. Por eso es que Él mismo se santifica. Porque su palabra está en nosotros y porque el Señor Jesús está en nosotros. Versículo 20 y 21. Pero antes dice, yo los envío al mundo, así como el Padre, ¿no? ¿Se acuerdan de Mateo 10? Por ahí dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así nos envía el Señor. Así es que seamos prudentes como serpientes y sencillos como paloma, dice el Señor. Versículo 20-21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ora por nosotros, los que estamos aquí ahora, por los que creyeron en mí por la palabra de ellos. Alguien a usted le compartió. Y ese alguien también alguien le compartió. ¿Y cómo vino la palabra? Compartiéndose y compartiéndose hasta que llegó a nosotros, ¿no? A nuestra familia. ¿Y qué es lo que quiere aquí el Señor? Que seamos uno como familia. Que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Dice que también ellos sean uno en nosotros. Esta intercesión, esta oración del Señor Jesús ante el Padre es por las generaciones venideras, que aquí están y están allá arriba recibiendo ahorita la enseñanza, ¿no? Las nuevas generaciones que van a creer en su palabra. El Señor Jesús oró por los que venían después de los apóstoles y que habían de formar su iglesia, como esta. Pero para que sea también una en un mundo incrédulo, religioso, idólatra y en oscuridad. Por eso nos dice en Colosenses 2:8
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie nos engañe conforme a los principios del mundo. Que nadie nos engañe en esta parte. Dice Jeremías 23, 28, 41, dice, y me serán por pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Levante su mano. Que lo vea el Señor de corazón. Y yo seré a ellos por Dios, dice Jeremías. Y les daré un corazón y un camino para que me teman. Es que, ¿quieres ser sabio? Tema al Señor. Para que me teman perpetuamente, dice. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra. En verdad. De todo mi corazón y de toda mi alma. Denle un aplauso. A Él la gloria, ¿no? A Él la honra. Y luego dice la gloria, 22, 23, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y le preguntaba al Señor, ¿y cuál gloria? La gloria que me diste. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, le dio la gloria para poder andar aquí, si no, ¿cómo? Cuando usted envía a sus hijos a la tienda, ¿a poco los envía así nomás? Ve a comprar algo y no le da dinero. Si usted envía a sus hijos algo, no a la tienda, a algún otro encargo, no le da las instrucciones precisas. Y hay veces que hay que darles poder para decidir, ¿no? ¿O no? Así el Señor. Romanos 8:30, fíjense lo que es la gloria que le dieron al Señor y que nos dio a nosotros. Porque dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuál gloria? Y a los que predestinó, ¿dónde están a los que predestinó? Ahí están. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Cuando dice el Señor que nos dio su gloria, Él sabe que al final vamos a estar con Él porque Él nos ha dado su gloria. Pero miren lo primero que nos da. Amor. ¿Qué es lo que más necesitamos cuando andamos aquí en el mundo? Amor. ¿Usted cree que el Padre, cuando se vino el Señor Jesús, no le dio su amor? El amor es poder. Finalmente, de los 10 mandamientos se vuelven 2, ¿no? Ama al Padre, ama al Hijo, y el cumplimiento de esos 2, ama al Padre y a tu prójimo, perdón. Cuando el Señor Jesús dijo, se cumplen en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos 2 se cumple toda la ley. Y si usted junta esos 2 es amor. Juan 10, 17, 18.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Imagínate que cuando el Padre lo envió, le dio un mandamiento. Le dio poder para poner la vida y también para volverla a tomar. Poder. ¿Qué más le dio el Padre? La palabra es del Padre, las palabras de Dios son santas. Le dio su palabra, porque las palabras que me diste, Juan 17:8, ¿no? Que ese es nuestro versículo, nuestro capítulo. Las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Quién más acompañó al Señor Jesús a esta tierra? Ya tenía el amor, la palabra, el Espíritu Santo, ¿no? Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El amor, la palabra, su espíritu. ¿O no sabéis que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Y qué más nos dio el Señor? ¿Qué más le dieron al Señor? Autoridad. Mateo 10:1, ¿no? Llamando a sus discípulos, les dio autoridad. Él tenía autoridad en esta tierra que le dio el Padre. Amor, palabras, Espíritu Santo y la autoridad de la palabra. Esa es la gloria que me diste, yo les he dado. Y la pregunta es, ¿usted tiene el amor de Dios? Porque dice Romanos 5:5, ¿no? Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya está el amor en nosotros. La palabra la tiene en su casa. Estúdiela, apréndala. El Espíritu Santo lo ha recibido y lo da sin medida, dice el Señor. Y si usted tiene todo esto, tiene autoridad. Así como el Señor le dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios, sanar enfermedades. Mateo 10:1, ahí ver. Versículo 23 y 24. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es la iglesia, perfectos en unidad. ¿Y sabe qué se requiere para que una iglesia sea perfecta en unidad? Para que todos tengamos un mismo pensamiento, una misma actitud y un mismo sentir, como ese mismo sentir que hubo en Cristo. El amor ahí está a nuestra disposición. La palabra está a nuestra disposición. En el Espíritu Santo también. Y entonces usted puede tener autoridad. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en unidad. Para que veamos su gloria. Y para que sepa el mundo que su amor está en nosotros. Esta unidad espiritual en amor, en el cuerpo de Cristo,
esa es la que convence al mundo de la verdad del Evangelio. Este lugar, este espacio, esa es la unidad de esta iglesia. Cuando nos ven saliendo, cuando nos ven entrando, el mundo ve que hay algo que nos mueve. Pero también dice el Señor Jesús, pide por su iglesia. Los que no estuvimos ahí con Él. Él dice para que donde Él está también nosotros estemos y veamos su gloria. Así que todo cristiano que muere en Cristo va al cielo, porque así lo pidió el Señor en oración, intercedió. ¿Y usted cree que el Padre no escuchó la oración de su Hijo? ¿Y no la va a cumplir? Donde yo estoy, quiero que también ellos estén. Yo voy, le dijo a sus discípulos, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Denle un aplauso al Señor. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre justo, le dice. No sé si hay otra parte de la Biblia que le diga Padre justo. Pero lo primero que dice es que el mundo no lo conoce. Solo los que han creído, los que están aquí y obedecieron su palabra, para que el amor que hay en el Padre y el Hijo esté en nosotros. Dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, en este tiempo, a fin de que Él sea justo, Dios sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién va a justificar? A los que son de la fe en Jesús. Y cuando dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, quiere decir que el Señor Jesús no reveló todo, ¿no? Todavía hay más cosas. Dice en Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Usted cree esta palabra? Quiere decir que usted va a hacer mayores obras que el Señor. Siempre y cuando tenga una relación cercana con el Señor. Estamos terminando. Tres puntos. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y el Señor lo glorificó, resucitó, para darnos salvación y vida eterna. Si no, sería vana nuestra predicación y vana nuestra fe. Y el Padre le dijo al Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies, por estrado de tus pies.
y le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. Pero cuando dice que sean uno, Padre, como tú y yo, está hablando de la familia. ¿Y se acuerdan que decíamos que el Señor Jesús con su muerte y resurrección nos hizo reyes y sacerdotes? Autoridad y sacerdotes para orar delante del Padre. Hay una obra por hacer en esta tierra, como familia. Y hace rato les decía, voltea, ¿está tu familia completa? Esa es la obra que tenemos que hacer para glorificar su nombre. ¿Andan en el camino de la verdad? Dice 3 de Juan 4, dice, este es mi mayor gozo, dice el Señor. Mi mayor gozo es que mis hijos anden en el camino de la verdad. El Señor se goza. ¿Usted se goza? Como reyes y sacerdotes, somos responsables de la oración en casa y de dar palabra en casa. Cada día de nuestra vida. Y para poder decirle al Padre, santifícalos en tu palabra. La palabra que me diste yo se las he dado. Mándeles un WhatsApp, ¿no? Mándeles un correo, no le mande otras cosas. Pero si no hay oración y palabra en casa, ¿cómo Dios va a santificarlos? ¿Cómo los va a limpiar? ¿Cómo los va a apartar de este mundo? Cuando dejemos este mundo, cuando llegue nuestro tiempo, ¿cuál va a ser nuestra oración final delante del Padre? Así como el Señor Jesús, yo voy a ti, Padre. Pero mis hijos se quedan en este mundo. Y les va a decir, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre y ninguno se perdió. Los guardamos en oración. Cada vez que salen de casa, o siguen en el mundo sin oración y sin palabra, sin cobertura. Y si ya salieron de casa, ya se casaron, miren, cuando nuestros hijos están en casa, nuestra casa debe ser una fortaleza. ¿Sabe qué es una fortaleza, no? ¿Se acuerdan de los castillos de la Edad Media? Tenían muros altos, así. Esa es una fortaleza y una sola entrada. Era imposible por los muros altos, ¿no? Y había guardianes además, rondines. Nuestra casa debe ser una fortaleza cuando nuestros hijos están en casa, cuando nuestra familia está en casa. Cuando se van, ellos forman su fortaleza y se vuelven autoridad en su casa. Se vuelven reyes y sacerdotes. ¿Cómo es nuestra relación? Dice el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad. La gloria que me diste yo les he dado,
para que sean uno. En la familia tenemos que ser uno solo, un solo pensamiento, una sola forma de, una sola actitud, un solo sentir, dice el Señor Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo. Pero para que tengamos un solo pensamiento, una sola actitud, una sola palabra, una sola acción, debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, todos. Tenemos que tener el amor de Dios, todos. Tenemos que tener el Espíritu Santo, todos. Si nuestra relación con nuestros hijos, si no existe una relación con el Padre, ¿cómo será nuestra relación con nuestros hijos? ¿Somos como cascarones vacíos con una relación? Cuando no hay una relación buena, no hay nada por dentro, estamos vacíos. ¿Qué nos une con nuestra familia, con nuestros hijos? Los cumpleaños, las fiestas, las tradiciones, las costumbres. Solamente entonces estamos felices y juntos, y por un momento, entonces somos uno. ¿Qué es más importante? Nuestra oración final. Los que me has dado, guárdalos en tu nombre, Padre, para que sean uno, con tu amor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. El vínculo perfecto que nos une al Padre y al Hijo. Ese es el vínculo perfecto para ser uno con el Padre. Y finalmente la iglesia, perfectos en unidad. La obra del Señor en la cruz. La gloria que me has dado, yo se las he dado. Esa gloria está en su amor aquí. Esa gloria está en su palabra aquí. Esa gloria está en su Espíritu Santo que está aquí. Y es su fidelidad las que nos sostiene y está aquí. Para que su iglesia sea perfecta en unidad, eterna e indestructible. Amén. Dios los bendiga. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.